Bueno, entonces, buenos días con ligero atraso y como le comenté ayer a la tarde, la idea de trabajo de hoy va a ser primero desarrollar un poco algunas ideas sobre una mirada narrativa no estrictamente del periodismo, sino de la realidad, cómo detectamos noticias que valgan la pena contarse, narrarse, y después técnicamente cómo lo hacemos. Después vamos a ver un par de textos que todavía no llegamos a comentar, el de Yesenia y el de Gabriel. Y después a la tarde la idea es trabajar, si alguno no lo llegó a ver porque ayer se fue antes o lo que sea, imprimimos 3 textos, uno de Martín Caparrós, uno de Germán Capote y otro de una periodista, María Moreno, que están ahí impresos para después comentar algunas ideas sobre esos textos. Bueno, vinculado a lo que nos toca en este momento, que es la mirada narrativa de la realidad, yo creo que lo que tenemos que empezar a preguntarnos primero es cuál es el concepto de noticia del periodismo clásico y cuál es el concepto de noticia para un periodismo más narrativo. Eh, para el periodismo clásico, la idea de nueva, y yo acentúo aparentemente nueva información sobre lo que sea una persona, un hecho, un objeto incluso, es algo llamativo. La novedad, pasó recién, parece ser en sí mismo un plus. Yo creo que esto, mi impresión, tiene que ver un poco con el ADN del periodismo moderno. Seguramente muchos de ustedes cuando estudiaban periodismo y estudiaban la historia de las agencias de prensa, leyeron que la primera agencia de prensa, que fue la francesa Havas, empezó con las palomitas mensajeras que cruzaban el Canal de la Mancha y que llevaban en el pico las cotizaciones de las bolsas de Londres a París, de París a Londres, y de alguna manera ayudaban a hacer inversiones más rápidamente para aquellos que estaban afiliados a ese servicio de información vía paloma mensajera, porque tenían, digamos, una información que al resto de la gente les llegaba, a lo mejor, no sé, con 24 horas de retraso. Esa marca del ADN, de la palomita mensajera, me parece que 150 o 160 años después, sigue de alguna manera empujándonos a pensar que algo, por ser reciente y por ser nuevo, vale la pena de ser noticiable. Y yo creo que no siempre es así. Hay cosas que pueden ser nuevas y que en sí no suman a lo que uno como persona, como ciudadano, de alguna manera le pasa. Y también tiene que ver eso, me parece, con el tema de las noticias que se clonan día a día, semana a semana, año a año. Yo no sé si a ustedes les pasa en sus medios, en Argentina pasa mucho. Empieza, supongamos, la temporada de vacaciones. Entonces ese día todos los periódicos, problemas en las rutas para salir hacia, no sé, los lugares vacacionales. Son informaciones que uno puede sacarlas todos los años cambiándole la fecha y son exactamente iguales. Y por alguna razón los diarios siguen insistiendo en eso, cuando ya se sabe, podría ir un pequeño sueltito. Recuerde que si se va de vacaciones, salga más temprano, señor. Y no le dediquemos media página o un cuarto de página a algo que ya de alguna manera sabemos de qué se trata. ¿Es novedoso? No es novedoso, pero es nuevo en el sentido, hoy va a pasar, hoy va a haber embotellamientos, como se diga en cada país, de tráfico. Y me parece que ahí tenemos una rutina, ese ADN que nos cuesta sacarnos de encima, de que algo porque va a pasar vale la pena decirlo. Y es algo que desde lo narrativo creo que hay que repensarlo. Yo preferiría mucho más dedicar esa media página a alguien que no se va de vacaciones, el día que todos se van de vacaciones, por ejemplo, para mostrar un mundo distinto, diverso, a narrar el problema del embotellamiento en las rutas. Otro tema que está también presente en el trabajo que les dejé ayer de Martín Caparrós, está la idea de que para el periodismo clásico generalmente una buena noticia es una noticia que interesa al poder. Yo puse al poder en mayúscula, porque pueden ser poderes económicos, pueden ser poderes políticos, institucionales, sindicales, empresariales.
Ahora, muchas veces esas noticias están pensadas desde la lógica de alguien que maneja redes, que mucha gente no. Yo no creo que los temas del poder no interesen a la gente. Lo que pasa es que me parece que hay que hablarlo y hay que decirlo en el lenguaje cotidiano de aquellas personas. Está presente, no sé si lo han leído, ¿no? Pero en el trabajo que todavía no comentamos de Gabriel del Mercurio, sobre el diputado que fue pescador, hay un momento que están analizando en el Congreso la reforma fiscal y él dice, hay que explicar a la gente por qué hay que pagar más impuestos para tener mejor educación, pero hay que explicárselos de otra manera, no con esta ley. O sea, la ley puede ser el elemento, puede ser la forma legal de hacerlo, pero para el periodismo no alcanza. Y cuando uno muchas veces trabaja en las secciones más duras de los periódicos, estas noticias tienden a tomar una mirada institucional, en vez de pensar la mirada de la gente, una mirada de la institución. A veces yo estoy a favor, digamos, de que existan como diarios que sean, que haya un multitarget de diarios. Me parece que ese análisis más específico desde el poder también es necesario, pero lo mejor es necesario que se haga en un suplemento, que se haga en otro diario que puede tener la misma empresa u otra, pero que va a un público mucho más específico, más sesgado. O sea, nosotros le damos al público masivo ese tipo de análisis, lo que estamos haciendo es alejándolo de lo que sucede. Después, bueno, la noticia para el periodismo clásico tiene que tener carácter extraordinario. Y ¿se acuerdan que yo el primer día dije que habría que replantearse esa idea de que si el perro muerde al hombre no es noticia, pero si el hombre muerde al perro sí es noticia? Y ayer a la noche, antes de acostarme, por esa cuestión de formación profesional, fui a ver la página web de Clarín. Y una vez más, les decía que sucedía a menudo, había una información que decía que un bulldog había matado a un chico de 2 años en las afueras de Buenos Aires. Y es una cosa que sucede cada tantos meses, X, 4, 5, 6 meses, hay algo parecido. Que un perro muerda al hombre no es extraordinario hasta el momento en que es extraordinario. Hasta que se convierte en una ola de mordeduras, hasta que termina en una muerte, hasta que termina en un accidente grande, hasta que termina en una legislación de que los perros tienen que tener un chip, por ejemplo, para ser controlado, o lo que fuere. Entonces, la idea de lo extraordinario de la noticia tiene una cierta lógica, y perdón por la palabra, carnavalesca. Lo llamativo tiene que estar, merece estar en nuestras páginas. Y nuevamente, creo que lo comenté en estos días, yo estoy a favor de que la noticia esté vestida de una manera atractiva, pero de ahí a que cualquier cosa, nada más que por ser atractiva, merece ser noticia, me parece que de alguna manera estamos quitándole contenido al periodismo. Y nuevamente, para el periodismo clásico, una información debe responder a las famosas W, ¿no? El quién, el qué, el cómo, el dónde, el por qué o para cuándo. Yo, si no me equivoco, en la próxima diapositiva hice un ejercicio sobre cómo responder a las preguntas. Muchas veces no nos ayuda a entender lo que está pasando. Y tomé un tema muy potente en la Argentina de los últimos 10 o 15 años, que es la aparición de gente que vive de la basura. Nosotros los llamamos cartoneros, existen generalmente en muchos países de América Latina y en muchos países del mundo que no son América Latina, y gente que va reciclando y vive de eso. Si yo les cuento, por ejemplo, a partir de la idea de las 5 Ws, que los cartoneros en Buenos Aires son gente sin trabajo estable, recoge cada noche basura de los containers de las calles de Buenos Aires, la colocan en carritos arrastrados a mano y luego venden el cartón, el aluminio y el vidrio para poder sobrevivir, estoy dando la información básica de quiénes son los cartoneros o por qué cartonean, que es un verbo que nosotros usamos en slang, digamos. Ahora, yo transmito el drama de esa manera
me parece que de alguna forma no lo hago. Estoy dando la información, pero toda la potencia humana de esa información, o sea, de gente que vive del desecho, no la estoy transmitiendo. Si yo digo, esto lo tomé a partir de una base de un texto de una periodista española, María Angulo Egea, que después yo lo transformé un poco, y dice: las noches se poblan de hombres y de mujeres que tiran de carros llenos de restos, de basuras. Son los cartoneros, los desheredados de Buenos Aires, que transitan por la urbe al caer la noche. Gente que hurga en olores y basuras múltiples. Familias enteras que salen de las villas miserias, sí, y recorren la ciudad que consume en busca de comida o cualquier cosa que puedan emplear, utilizar o vender. Ya no piden vivir, solo piden llegar a mañana, o solo llegar a mañana. Mi sensación como editor es que este texto tiene mucho más potencia para transmitir qué está pasando. Entonces, de alguna manera, responder a las 5 W muchas veces lo que hace es cumplir con un hecho formal. Como en muchos de nuestros países, que hubo épocas en que el voto era un voto formal porque había pseudo dictaduras donde uno votaba, pero en realidad la votación estaba de alguna manera asignada por ¿cómo se dice cuando es transparente el sistema? Por corrupción o por ¿cómo? Corrupción, sí, quería decir otra palabra que no me sale ahora. Sí, por vicio, cuando uno hace trampa en una elección, ¿cómo se dice? Sí, por manipulación de los datos, digamos, ¿no? O de las boletas. Entonces uno cumplía con el deber formal de ir y poner la boleta electoral, pero de alguna manera eso no implicaba democracia. Y a veces yo siento que cuando uno informa teniendo solo las ideas de la 5W, cumple con el deber formal de decir: esto es importante, hay que darle este periódico, pero no estoy cumpliendo con la idea de ver cómo alerto al lector de que es un tema que necesitamos trabajar, que la sociedad necesita pensar, que él como lector tiene que verlo también como ciudadano, y lograr esto que decía el primer día, el turismo narrativo, que nos ayude a que haya un ciudadano que esté más comprometido con la comunidad. Ahora podríamos preguntarnos, ¿qué es la noticia para el periodismo narrativo? Algunas de estas cosas resumen lo que ya hemos visto anteayer y ayer, por ahí después aparecen algunas nuevas. Pero básicamente pensarlo como un reflejo del mundo y de la comunidad en la que vivimos, y que la noticia no solo es lo que pasa, sino lo que está detrás de lo que nos pasa. Respecto del tema de los cartoneros, por ejemplo, lo central no es tanto que estén recogiendo basura, sino es, a lo mejor, que si la familia tiene un horario de trabajo nocturno, y son las familias enteras que van a buscar basura a partir de las 7, 8 de la noche, obviamente salen con sus chicos porque les piden que a los chicos. Esos chicos que están de 7 de la tarde a 2 de la mañana buscando basura, a la mañana siguiente obviamente no van a la escuela. Entonces, hay una asociación ahí que las 5W nunca nos van a decir, que es el cartoneo implica que muchos chicos van a abandonar la escuela. El cartoneo también puede implicar, de alguna forma, una sociedad a dos velocidades. Gente que consume y gente que vive del desecho de ese consumo. Y por último, también el cartoneo nos hace pensar la capacidad productiva que tenemos como comunidad o como país. En la Argentina, creo que es un fenómeno que se da también en otras partes, ha sido muy claro que hay gente que sigue cartoneando, aunque haya gente de trabajo, porque en este momento que han subido mucho los commodities, los precios de las materias primas, y lo que se mencionaba antes, el papel, el cartón, el plástico, el aluminio, el bronce si lo consiguen, tienen precios relativamente altos hablando de una economía de subsistencia, ¿no? Entonces, entre un salario muy bajo en negro, por ejemplo, lavando autos en un lavadero de autos, para la mujer trabajando en servicio doméstico, sacan más dinero cartoneando, así tengan posibilidad de tener un trabajo distinto. Entonces también es una cuestión para pensar cuál es la productividad de esta sociedad si el trabajo de recoger basura nos está dando más que un trabajo normal
formal, tradicional, no sé cómo decirlo. Eso es lo que me parece que el periodismo narrativo tiene que ir contando de la vivencia de la gente. Para eso, claro, importan, como hemos dicho, la experiencia y el testimonio. E importa crear un vínculo con el lector. ¿Qué quiero decir con esto? No solo el vínculo de saber qué es lo que el lector quiere, no solo el vínculo de tener una cierta honestidad para que haya un pacto de lectura con el lector, que el lector sepa que de alguna manera lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, no con objetividad, pero sí desde una mirada subjetiva que sigue siendo nuestra y que defendemos ese punto de vista. Me parece que eso es esencial. Y demostrar al lector que dentro de lo posible y dentro de lo que podemos, no estamos teniendo una mirada corporativa de la realidad, sino una mirada que intentamos que sea ciudadana. El micrófono. Perfecto. Una mirada que sea ciudadana. Yo creo que generar ese vínculo de credibilidad, ese pacto de lectura tácito con el lector es muy importante. Y que también se genera no solo con el feedback y demás, sino con una cierta cultura dialógica. Es una palabra que yo he usado bastante. El medio de comunicación a veces no permite un diálogo directo, porque quienes tenemos el poder de la pluma, el poder del micrófono, tenemos un rol privilegiado. Sin duda que ahora con la interactividad y las redes sociales la tendencia se acorta, pero igual seguimos teniendo un rol privilegiado. Ahora, hay una actitud, muchas veces el periodista escribe desde la idea de estoy sentando tribuna, estoy dando una realidad que es así, y otras veces el periodista también confiesa, puede confesar sus dudas, mostrar en una crónica que hay elementos grises que no se pueden entender del todo, puede hacerse preguntas que no son del todo retóricas a las que no tiene respuesta, y de alguna manera generar con el lector esa idea de yo también soy un ser humano, que veo esto, se los cuento, pero que no tengo la solución. Generalmente los periodistas tendemos a tener esa idea de que nuestros mensajes, nuestras crónicas, nuestras cosas, generan o tienen que generar una cosa que sea cerrada en sí misma y que sea de alguna manera de respuestas. Y a veces podemos dar respuestas y a veces no las podemos dar. Pero ya mostrar la realidad me parece que es en sí un primer paso para la respuesta. Bueno, algo que vamos a ver un poquito más adelante, que vinimos subrayando estos días, que importa el estilo, no solo lo que se dice, sino cómo se lo dice, porque todos somos personas con grados de sensibilidad, la información en cantidad llega hasta determinado punto, la parte de la razón genera, digamos, como ciertas lógicas y la parte emotiva genera otras, y es muy raro que la parte de la razón mueva conductas, también lo hace, pero la parte emotiva lo hace mucho más. Si uno de alguna manera va a decir en tal país hay una sensación de que la corrupción es algo cotidiano y el 80% de los ciudadanos de tal nación o de tal comunidad dicen que el índice de corrupción es altísimo, etcétera, etcétera, la gente decir qué barbaridad, la tradición, esto que pasa, hay que cambiarlo, es una vergüenza, no se puede vivir así. Ahora, a lo mejor, si uno cuenta la historia de una ambulancia que no pudo llevar a una persona y la persona murió, finalmente llevado por los familiares en algún auto, en algún carro o en lo que hayan encontrado, porque esa ambulancia no tenía gasolina y no tenía gasolina porque ese dinero se había utilizado para otra cosa, yo llevo la corrupción al nivel cotidiano y ahí seguramente produzco alguna posibilidad de cambio de conductas del ciudadano, del lector. Y bueno, después no trabajar con miradas reduccionistas. Yo creo que muchas veces en la mirada más clásica del periodismo hay una visión única de cada tema. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Crece la inseguridad en tal barrio o los secuestros en tal ciudad o lo que fuera. Y a partir de ahí entonces también están las respuestas más directas. Hay que cambiar las leyes o hay que tener mano dura, que a lo mejor son parte de las respuestas, o no, cada comunidad sabrá. Pero si nosotros no le damos a eso todo un contexto de por qué estuvo pasando, cuál fue la infiltración a lo mejor de las fuerzas de seguridad, cuál es el problema social de gente que no tiene otra posibilidad de insertarse que no sea en redes mafiosas de uno u otro tipo,
cuál es la falta de preparación de la policía para tener de alguna manera tecnología y no tener que estar, digamos, con la figura más decimonónica del policía parado en la esquina a ver si pasa algo. De alguna manera estamos reduciendo un hecho que es mucho más rico, mucho más grande, mucho más arborizado en la cotidianidad de la comunidad, ¿no? Yo les quiero mostrar ahora algunos ejemplos de cómo hay una mirada en algunos casos de un periodismo más clásico y de un periodismo narrativo que pueden ayudarnos a contar la noticia, la información desde otro lugar. Yo en el año 2003 y 2004 viví en España y no me acuerdo si fue junio de 2003 o junio de 2004, uno de los dos junios. Creo que fue el de 2003, si no me equivoco. Fue el junio más caluroso de los últimos, cuando usan esas cifras, de los últimos 50 años, con las temperaturas máximas continuadas de los últimos 100 años. Bueno, esos que son unas olas de calor que de alguna manera abruman a la gente. Y empezaron a tener un problema que estaba muy vinculado a la riqueza que había vivido España en los últimos 20 años. Todo esto fue antes de la crisis de 2008. Eso llevaba a que la idea tradicional de familia más bien extendida ya se había roto, cada uno tenía su propia casa y había muchos ancianos, muchas personas mayores que quedaban viviendo solos, los que habían sido en su momento gente trabajadora en un sector popular, sectores más bien bajos, vivían en lugares chiquitos, no marginales, pero por ahí tenían que subir 5 pisos porque no tenían ascensor, o por ahí de alguna manera eran condiciones que no tenían aire acondicionado y demás. El tema central fue que empezaron a encontrarse cadáveres de personas que vivían solas por el olor que desprendía el cadáver en el edificio. Entonces, claro, es una cuestión muy difícil para una sociedad soportar eso. Así sea un caso cada 2 o 3 días, encontrar una noticia en el diario, vecinos llaman a la policía porque de una puerta, un apartamento despide mal olor, entran, y una persona muerta por muerte natural, que tenía 70, 80 años, se deshidrató o el calor le produjo algún problema cardíaco, bueno, es algo como que conmueve mucho y genera, hay que dar respuestas de la ciudadanía, desde el poder público. Para colmo era el verano, entonces había mucha de esta gente que por ahí tenía familiares que estaban de vacaciones, y en la nueva lógica, ya pasa también en muchos de nuestros países, no existía más esa familia extendida que se iban todos juntos de vacaciones, que se quedaban, sino una vez por mes la llamaban al papá, ¿cómo estás? No sé cuánto, y si te he visto poco me acuerdo. Entonces el rol del Estado tenía que empezar a suplantar un poco a la familia también. Si la familia no podía cuidar o no quería cuidar de ese vínculo, bueno, se va a necesitar al Estado que lo haga. Entonces, desde la Comunidad de Madrid se generó una respuesta rápida que muchos, y yo creo que el periodismo fue un poco cómplice, aplaudieron, y fue generar un botón antipánico para las personas mayores que vivían solas. Entonces, yo tengo 70 y pico de años, vivo solo, la comunidad me da ese botón antipánico. Si yo siento que estoy mal, que no puedo respirar, que me falta algún problema, lo que hago primero es tocarlo. Y a partir de ahí se desencadena un sistema de ayuda. Primero lo llaman a la persona por teléfono. Si ven que la persona puede hablar, que está más o menos bien, por ahí le mandan una ambulancia o un médico a domicilio previamente. Si llaman y se dan cuenta que la persona no atiende porque, digamos, la situación es más grave, y bueno, digamos, mandan a alguien con más, quizá alguien tipo bombero para poder abrir la puerta, el médico detrás, pero con una urgencia que es más emergencia que urgencia. Algo toqué sin querer. Y parecía que era una solución fantástica, en el sentido de esta forma vamos a solucionar
el problema, la problemática de estas personas que viven solas y que ante algunas circunstancias, como puede ser un cambio de clima extremo, empiezan a morir y se genera esa especie de pánico social de cómo podemos vivir en una comunidad que una vez por día, una vez cada 2 o 3 días aparece un viejito muerto que empieza el cadáver a despedir olor y hay que hacer algo. La respuesta, a mi juicio, de la política de la comunidad, digamos, de Madrid, de decirle vamos a dar el botón de pánico al viejito, estaba dado a partir de cómo se presentó el tema, y en ese sentido el periodismo fue un poco cómplice, de el problema es que los viejitos mueren solos. Y yo creo que en el periodismo narrativo la mirada es otra. El problema es que los viejitos viven solos. Porque cuando iba de vez en cuando algún periodista y contaba, preguntaba a la gente, pero ¿qué le parece esto? ¿Qué está pasando? ¿No? De vez en cuando aparecía alguien con una mirada más panorámica, más abierta, y decía, mire, yo no sé lo que me va a pasar cuando me llegue la hora, cuando Dios me lleve, cuando esto se termine, pero qué feo que es estar solo, usted no sabe lo que es, yo me aburro, yo tal cosa, yo tengo que bajar 5 pisos de escalera para ir a hacer las compras, o lo que fuera. El padecimiento del viejito, del protagonista de esa noticia, no era el pánico a morir solo, sino era el pánico, la poca felicidad de vivir solo durante varios años. Y de alguna manera creo que tanto el periodismo como los poderes públicos generaron una mirada distinta que daba una respuesta que era muy fácil, el botón antipánico. Esos botones antipánico ahora existen en muchos países, para seguridad, para salud, para lo que sea, realmente son sistemas muy económicos, entonces una respuesta fácil, rápida, económica, todo solucionado. Pero yo creo que ahí el periodismo tendría que haber ayudado a pensar en noticias de otro lado. ¿Qué hacemos? Entonces a lo mejor hay que crear redes sociales, hay que crear clubes barriales, a lo mejor hay que crear un voluntariado de personas que diga, bueno, vamos a ir a hablar con los viejitos una vez por semana para que no estén tan solos, y dar también otra respuesta. Pero también no podría, una mirada del periodismo no podría ser esa crueldad de desechar a los viejitos con un botón como vamos a seguir nuestra vida de vacaciones, nuestra vida feliz del país que está volviéndose desarrollado. Que el periodismo hubiera criticado eso. Claro, entonces una respuesta tan mecánica, tan automática y deshumaniza a los viejitos, los pensiona para la sociedad. Claro, yo creo que sí, de alguna manera el tema era que al empezar mal con la noticia de los viejitos mueren solos, ya se está potenciando una respuesta para ese tipo. Bueno, para que no mueran solos les damos el botón antipánico. Hubo, sin duda, un 5, un 10% de la información en aquel momento que tenían esta dirección que vos marcás, que era, bueno, le estamos dando algo para que llamen antes de morirse, tampoco es la respuesta. Pero la mayor parte, digamos, de la respuesta de los medios y de poder, incluso hubo publicidad del Estado local, de ahora todos estamos más seguros, entonces era la persona con el botón antipánico cerca del pecho para tocarlo. Y creo que sin duda que ahí el periodismo tendría que haber dicho en algún momento, no es tanto morir solo, vivir solo, y la respuesta no es dar el botón antipánico, sino también es generar algún tipo de vínculo social, de red social, que haga que esa persona se sienta mejor mientras está con vida. Lo que pasa es que eso también te hace repensar un poco la cotidianidad. No es fácil cambiar las estructuras de familia, cambiar las relaciones, etcétera, 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 ¿no? Tampoco digo que al periodismo le corresponde hacerlo, pero por ahí sí le corresponde detectar el problema y decir, acá estamos ante algo que no se soluciona solo con el botón antipánico. Yo he leído algunos artículos de CCS solidarios que más bien proponen, por ejemplo, en esos casos, creo que hay un programa que impulsan ellos mismos, estudiantes que llegan a España y los colocan en casas de viejitos que viven solos, entonces son como sus hijos sustitutos que se encargan de dar sobre todo compañía, y promueven mucho ese tipo de notas que a los ancianos no hay que menospreciarlos, que hay que respetar su sabiduría, que hay que acompañarlos, que los más jóvenes les ofrecen compañía y los más
ancianos expresen su sabiduría, ese tipo de notas que leído mucho en ese. Me parece que es una vida que es interesante, ¿no? Yo creo que existen sin duda ese tipo de cosas. Lo que pasa es que son relativamente minoritarias, pero no es que no existen. Algunos serán voluntariados, serán en beneficio de los dos, y en otro es algo que se nota muy claro en la Europa, al menos la Europa pre-crisis. Hablemos de la solución ahora, y creo que lo sabe mucho la gente posiblemente de Ecuador, porque grandes cuidadores de personas mayores españolas eran ecuatorianos, que digamos le daban la casa y el sueldo a partir de eso, en el momento de la crisis más fuerte de Ecuador, y era como que venía en cierta forma la juventud del tercer mundo a hacerse cargo de los viejitos del primer mundo, dicho de una forma muy genérica. Yo tampoco estoy tan de acuerdo con la idea de que el viejito siempre implica sabiduría, de que siempre puede haber viejitos que sean insoportables. Eso no implica que, digamos, tampoco me voy a poner en una cuestión romántica, porque por ser insoportable no tiene derecho a tener cierto vínculo social, y que el rol del Estado, si la familia ya no lo quiera, le puede decir, mire, una vez por semana le vamos a poner, tiene algunos países un poquito desarrollados que tienen, como Escandinavia y demás, a una persona que le va a hacer las compras. Entonces a lo mejor para la persona es complicado ir a comprar, una vez por semana el Estado le paga a alguien para que le haga las compras, o una vez por semana para alguien que le vaya a hacer compañía, ¿no? Después, el tema de noticias vinculadas a hechos racistas. Acá pienso en la Argentina, y en la Argentina es muy común escuchar en las canchas de fútbol cantos racistas de unos contra otros, y de todos contra todos. Los argentinos contra los paraguayos contra los bolivianos, los blancos contra los negros contra los blancos, blancos contra negros. No es tanto una cuestión racial, sino la idea de pertenencia. Por ejemplo, equipos de fútbol que son más populares y que sienten una cierta cosa más popular, digamos, una cierta negritud de alma, de otros que se consideran más millonarios y tienen una cosa más, en fin, sectores medios. Pero bueno, y a veces las barras bravas, sin ser hechos racistas vinculados a orígenes, están hechos a respecto del otro, ¿no? Son dos barras que se enfrentan y que se matan. A veces se matan literalmente, no estoy exagerando. De todas formas, hay claramente hechos racistas, especialmente contra la Argentina, bolivianos y paraguayos. Es muy usual que el periodismo retrate ahí lo sucedió, que pide que se aplique la ley, porque obviamente hay una ley que condena todo ese tipo de expresiones racistas, y después también se pide que de alguna forma los propios equipos de fútbol se hagan cargo de sus hinchadas, de la gente que es fan de ese club, para que no suceda eso, y si sucede alguna de esas cosas lo pueden suspender al club, o le pueden suspender la cancha, o le pueden poner algún punto en contra, o sacarle algún punto que ha ganado, y etcétera. Y está todo bien con eso, no es que yo esté en contra. Pero me parece que lo esencial, si hay un hecho racista, es hacer algún tipo de información desde el periodismo que sea conocer al otro. ¿Quién es el boliviano? ¿Quién es el paraguayo que tenemos al lado, del cual mucha gente desconfía, no le gusta, siente que le puede robar trabajo, siente que viene a atenderse gratis a nuestros hospitales, etcétera, etcétera? Lo que yo tengo que hacer como periodista es meterme en el prejuicio y generar conocimiento, ir a entrevistar a esa gente, contar cómo viven, por qué se vinieron, qué aportan. Si no hago una idea de conocer al otro, por más política de seguridad que yo esté haciendo, nunca voy a lograr nada, voy a lograr algo muy poquitito, que durante 2 fines de semana no haya cánticos racistas en una cancha. No me alcanza, no estoy yendo a lo profundo. Y ahí es donde me parece que también, por ejemplo, el periodismo puede ayudar en tener una mirada, que es el hecho específico, claro, entre comillas objetivos, que pasó, insultaron a tal o a cual, o decir vamos a ir más fuerte y pensemos una serie de notas sobre esto, o qué es lo que nos molesta en teoría
del boliviano del paraguayo, qué es lo que no vemos, a qué nos enfrentamos como fantasma cuando pensamos en ellos, etcétera, etcétera. Otro tema que es muy claro, que creo que es casi universal, es mundial en este momento, es el tema, por ejemplo, de la obesidad, también el alcoholismo y las políticas públicas. Yo creo que en casi todos nuestros países hay decenas de funcionarios o de gente de fundaciones, de hospitales, etcétera, que recomiendan comer frutas y verduras, que recomiendan no comer grasas saturadas o grasas trans, que recomiendan que los chicos coman verduras aunque sean de forma medio camuflada, que sean chicos y todo eso. Y el periodismo entonces saca notas muy lindas en las cuales dicen una nueva campaña respecto de todos los días comer una manzana o desayunar ahora con jugos, no sé, en vez de desayunar con pan, supongamos. Y de alguna manera, bueno, reiteramos eso y entonces damos la información y que es importante porque la obesidad está subiendo, especialmente la obesidad infantil, y porque es necesario, digamos, saber cómo manejar esa cantidad enorme de comida barata que de alguna manera es tentadora pero que hace mal en forma masiva. Ahora, nadie hace, y el periodismo tampoco lo está haciendo bien, una mirada que es contar la historia de alguien que dice, está bien, yo voy a hacer que mi familia come una comida más sana todos los días. Comer una comida más sana todos los días en la Argentina, e intuyo que en la mayor parte de los países de ustedes, es terriblemente cara. Es para la clase media alta para ellos. Entonces, si yo, bueno, es un poco parecido a lo que hablábamos el otro día acá de lo de Michelle Obama y los republicanos. Hay mucha gente que dice, fantástico, yo le quiero dar a mi chico la manzana, quiero hacer más ensalada, pero a lo mejor hacer una ensalada que tenga 3 o 4 de verdura sale 5 veces más que hacer un plato de fideos con una salsa de tomate enlatada, que tienen conservantes, sodio, a morir, etcétera, etcétera. La gente no tiene sentido. Y nadie trabaja. Entonces, como periodistas, todos replicamos el tema, el problema de la obesidad infantil, el problema de tal cosa, y nadie está pensando que si se quiere tener una política pública, es hacer accesible esa posibilidad al 80% de la población que no está pudiendo acceder, porque incluso no estoy hablando de sectores marginales. Una familia de clase media, comprar un pedazo de carne que tiene poca grasa, comprar un pedazo de carne que tiene toda la grasa, que por eso es barato, es muy sensible, digamos. O sea, la diferencia es muy grande. Comprar, por ejemplo, los panes o las pastas multigranos, no sé cómo será acá en Estados Unidos, pero en la Argentina pareciera que por ofrecerte esa idea, que en realidad es la misma harina, pero con la riqueza de la fibra, ya hay un plus, porque es como una cosa especial y siempre cuesta un poquito más. Entonces dice, bueno, ahí podría haber un rol del Estado, es decir, a las harinas blancas le ponemos un tax del 20%, a la harina multigrano o entera, y al contrario, no les ponemos ningún tax, ¿no? O sea, digo, que nosotros veamos como periodistas cuál es el problema, lo veamos desde la gente y intentemos también presentar soluciones. Bien. Yo vi aquí en las noticias la obesidad está vinculada a la pobreza. ¿Por qué? Porque la gente sale a trabajar y deja a sus hijos comer cualquier cosa. Y lo más barato que la hamburguesa de $1. En lugar de comprar verduras, prepararlas y todo eso. Ese era el problema y lo mostraron así. Claro que no lo mostraron, digamos, con un reportaje bonito y todo, con una noticia así. Que aquí es el tanto de porcentaje y mostraron por qué y Yo creo que hay dos temas que más rápido. Uno es detectar el tema, que ya ahí estoy contando qué hay detrás de la noticia. Para mí eso ya es una mirada narrativa, no estoy viendo el hecho, sino la historia que hay detrás del hecho. Después, si la puedo contar bien, tanto mejor. Pero eso yo estoy seguro que es así. Hay una imagen que yo me encantaría poder hacerlo en algún momento para usar un sitio del diario, que lo empecé a vivir desde que soy padre, ¿no?
Uno puede comprar en el supermercado, y creo que debe pasar en casi todos los países, supongamos hamburguesas, como decías, o salchichas, en versión clásica, tradicional, regular, dirán acá, y la versión light. La versión light suele tener un 40-50% menos de grasa. Cuando ustedes compran, yo he hecho varias veces la prueba en mi casa, el sobre de salchichas regular, la cantidad de aureola de grasa que queda en el agua después de hervir es espantosa. Compran la light y queda un agua relativamente transparente, con algunos. La diferencia de precios que hay entre una y otra es terriblemente llamativa. O sea, estamos hablando más o menos, esto se dice la cuenta, de un 35% más. Claro, porque no estoy vendiendo tanta grasa, sino que estoy vendiendo más carne, de alguna forma. Entonces, el precio es más caro. Para una familia de ingresos medios, ya no digo ingresos bajos, pagar ese paquete de hamburguesas o salchichas 35% más es mucha plata. Entonces, ahí hay una historia que nos estamos reflejando, me parece, por ejemplo, en el periodismo, ¿no? Es interesante lo que vos decías que viste, ¿no? Otro tema, por ejemplo, de cómo podría ser una mirada del periodismo clásico, del periodismo narrativo. En muchos países el periodismo le gusta esta idea de lo que es único, lo que yo decía, lo que es especial, de lo que hay un solo caso, de lo que es llamativo. Y así aparecen historias a menudo terribles, que merecen toda mi simpatía, de, por ejemplo, un chico de una familia de recursos bajos, que tiene una enfermedad muy difícil de curar, pero que si viaja a determinado país le pueden hacer un trasplante de algo, un tratamiento especial, pero que eso necesita alguna colecta de $500.000, $1 millón y demás, que la obra social no lo quiere pagar, que el Estado dice que hay un tratamiento experimental en el país que lo puede hacer, pero que la familia dice que no existe, etcétera, etcétera. Y entonces se genera todo un movimiento de solidaridad, amparado en las noticias que nosotros publicamos, de hay que ayudar a esta persona a que vaya a tal lugar a hacerse ese tratamiento, porque es el único lugar, porque lo puede salvar, porque le puede dar una mejor calidad de vida. Desde ya que yo no estoy en contra de que eso suceda, más allá que me parece que tendría que ser, en esos casos, algún fondo estatal que exista para esto. Pero no importa, digamos, si la gente lo quiere hacer y una solidaridad, está todo bien. Ahora, me parece que a nosotros como periodistas, los que nos estamos olvidando, es que mientras publicamos muchas veces páginas y páginas de esos casos que son emotivos, que la gente después agradece y demás, nos olvidamos de que por ese caso, que es único, tenemos a lo mejor 10.000 chicos que se están alimentando mal, o que depende del lugar tienen hambre, o que tienen obesidad por tener una mala alimentación, o que no tienen agua potable y al no tener agua potable tienen diarreas a repetición. Que son temas que están permanentemente ahí, estuvieron hace 20 años, estuvieron hace 40 años, siguen estando hoy. Y por ahí hay que buscar formas de tomarlos nuevamente, porque por cada niño con enfermedad extraordinaria, tenemos seguramente 10.000 chicos con enfermedades no extraordinarias que merecen tanta atención. Entonces tenemos un elemento de color, de brillo, una enfermedad periodístico y que nos da con mucha posibilidad de contar, de emocionar, pero no nos damos cuenta que si tenemos cierta responsabilidad tenemos que también sumarlo, conjugarlo con algo que no tiene ese carácter extraordinario, pero que es igualmente o más importante, quizá desde un punto de vista cuantitativo lo sea más, desde un punto de vista cualitativo no, porque todas las vidas son igualmente importantes. Respecto de cómo pensar esta cobertura, un periodismo narrativo, bueno, sugiero tener presente que este estilo vivencial y la mirada antropológica ayudan a dialogar con el lector, además de informar. Por ejemplo, esto que vos decías, que Jimena, de que la familia no puede, digamos, alimentar idealmente al chico porque los padres trabajan, porque le dejan hecho lo primero que hay generalmente es una receta fácil de algo que ya viene prehecho con determinado tipo de grasas y aditivos, y aparte es más caro. Entonces, si yo simplemente digo el 70% de los chicos o de los hogares de sectores bajos tienen problemas de nutrición, posiblemente no genere una relación dialógica con ese sector.
Ahora, si yo le doy la voz a esa gente y le digo, señora, usted tiene un chico que, no sé, tiene 10 años, tendría que pesar 30 kilos y pesa 45. ¿Qué le parece que está pasando? Y la persona cuenta. Mira, yo me doy cuenta, pero lo que pasa es que me dicen que tengo que hacer esto, que lo tengo que llevar a la escuelita de fútbol, que la escuelita de fútbol, cuando yo llego a casa ya no tengo tiempo, y él no puede ir solo porque es peligroso. Y aparte, lo que yo le quiero dejar de comida es muy caro, porque dicen que tal cosa y tal otra, y él cuando come manzana tiene hambre al rato. En cambio, si yo le dejo unos muffins que vienen congelados, nunca le da hambre. De alguna manera yo le estoy dando a esa persona la voz, y la persona cuando se ve reflejada, no ella, sino toda una comunidad, van diciendo, escucha, de alguna manera están diciendo lo que me pasa a mí. Eso es crear para mí una actitud dialógica, o sea, generarle al lector la idea de que uno está dialogando, pensando desde su lugar, desde sus puntos de vista, y no simplemente dándole un título, que ya lo saben pero que no tienen respuesta para darle, porque no hay forma en su vida cotidiana de hacerlo. Otra cosa me parece importante es que no hay que buscar un valor universal al texto. Si uno cuenta bien una historia, siempre hay ecos que son importantes. Esto, volvemos al tema de Ruanda, los Hutus y los Tutsis, y volvemos a tantos otros ejemplos que a veces muchos de ustedes me han preguntado en algún momento casi en secreto, charlando por acá, por los pasillos. Yo tengo una historia personal muy fuerte, pero ¿te parece que contarla estaría bien? No sería exponerme demasiado, no sería una cuestión de puro ego, tiene sentido que lo haga. Y sí, tiene sentido. Me parece que de alguna manera, si hay un testimonio que cuenta una buena historia, que tiene un tema vinculado a la humanidad contemporánea, a todos nos hace eco, así no tengamos nada, digamos, nada que ver con esa situación específica. Uno no se siente solo identificado con lo que le pasa, uno se siente identificado con lo que pasa si se lo cuentan de una manera que emociona, que conmueve, que hace pensar, porque desde otro lugar uno también ha sufrido, ha padecido, ha vivido, ha sido feliz con cosas parecidas, con cosas que tienen cierto parangón, no han sido exactamente esas. Uno ha conocido los temas porque los temas son básicamente universales, ¿no? O sea, la subsistencia, la familia, la situación del país, y si son comunidades vivibles y sustentables, el futuro, digamos, son temas que están en todas partes. Entonces, si uno, el tema propio, de alguna manera, se va a vincular esa historia con alguno de esos macro temas, seguramente va a ser con el lector. Y después, que vale la pena arriesgar en el estilo. La gente, a mi juicio, siente interés cuando ve algo diferente. Esto lo digo con cierta cautela. Tampoco hay que ser vanguardista por ser vanguardista, como pasa muchas veces, no solo en redacción, sino a mi juicio pasa mucho en el periodismo de la parte de diseño, de maquetas. A los diseñadores a veces les encanta jugar con el lector, y entonces el lector nunca te queda claro si comienzo la nota está acá o está ahí, pasa más en revistas, y un capitular que ocupa media página, pero que después no se sabe si empieza por la otra columna o sigue por esta, y demás. Y en periodismo escrito, con la palabra, así nos sucede a veces que a veces uno deja demasiadas cosas tácitas, o que uno quiere jugar y finalmente de tanto juego no se entiende lo que se está haciendo. Eso me parece que no tiene sentido, pero sí me parece que tiene sentido probar, ver qué pasa. ¿Y qué pasa si a lo mejor yo escribo una nota en vez de en primera persona, en tercera persona, o en un lenguaje neutro, en segunda persona? Y le hablo al lector de alguna manera, ¿sabés qué tal cosa? No sé, probemos a ver qué pasa. O, recién me decía Magalí, mira, estoy replanteando el texto que hablamos ayer porque lo quiero empezar desde otra imagen. Y que me parece bien, y aparte a veces es ensayo y error, uno tiene que ver cómo resulta cuando lo hizo. Y el copy-paste me parece que es una estrategia interesante, obviamente un copy-paste que tiene valor agregado, que uno lo va transformando, escribiendo. Yo creo que lo que nos sucede a muchos periodistas es que una vez que tenemos la técnica básica, nos sentimos muy cómodos con la técnica básica. Y la tendemos a replicar,
continuar, a clonar, como decía antes. Yo recuerdo que en mi primer trabajo en periodista extranjero en Rosario, yo tenía 18 años si no me equivoco, estaba estudiando periodismo a la vez. Para mí fue como un descubrimiento enorme entender el rol de los conectores, el asimismo, sin embargo, de todas maneras, porque me ayudaba a darle lógica y completud, entre comillas, a las noticias. Cuando algo no cerraba bien, entonces, sin embargo, o cuando había que redundar, acentuando ese mismo proceso, y eran, digamos, servía para darle esa lógica que se buscaba al texto. Y yo dije, pucha, qué bueno que es esto. Después me di cuenta que a veces estaba transformando un poco la realidad, porque lo que buscaba era que todo cerrara y a veces no cierra. Y muchas veces me parece que en otros temas todos tenemos ese deslumbramiento. Esto me ayuda, esto es fácil. Y todos podemos, por una cuestión de oficio, como también creo que comentaba el primer día, si a nosotros mañana tenemos una página, no sé, renunció el ministro de Seguridad, y nos llaman, no, era mentira, el ministro de Seguridad no renunció. ¿Qué ponemos? Son las 11:30 de la noche. Algo vamos a poner y algo va a quedar porque somos más o menos profesionales. Entonces, ese know-how profesional en algún momento nos juega en contra también, porque sabemos que podemos manejar la página y bueno, y que la página va a salir. Ahora, yo tengo que preguntarme si va a salir de una forma que genere respuesta o si simplemente va a salir de una manera decorosa. Me parece que en esa brecha está un poco la respuesta de lo que nosotros tenemos que ver en la innovación de estilo. Si vamos a continuar, como decía también Magalí hace unos días, el tema del indicó, señaló, afirmó, agregó, subrayó, está fantástico, todos lo manejamos bien, hacemos textos objetivos con esa lógica, pero muchachos, en algún momento hay que también, ¿no?, hacer como los perros cuando tiran el agua, no sé si tiene una frase ese verbo, sacudirse así, y probar algunas otras cosas, no por pura vanguardia, sino por querer llegar distinto al lector. Acá, bueno, trabajar un poco los puntos concretos a tener en cuenta al construir un texto de periodismo narrativo. Y esto sí se vincula con algunas cosas que me preguntaban ayer sobre la relación entre la ficción y la no ficción. Yo creo que la literatura nos da algunas armas para construir textos que los periodistas en general no las hemos usado, porque venimos de una escuela donde el buen texto, el que nos enseñaron como buen texto, es el texto transparente, que tiene frases cortas, que no tiene subordinadas, que todo el mundo lo entiende, que tiene como una claridad muy neta, así no tenga emoción. Yo no estoy en contra de esos textos, en algunos casos me parece que son muy claros. Si hoy hay elecciones en tal país, posiblemente lo primero que yo quiera saber es quién ganó las elecciones, y no una nota de periodismo narrativo sobre la historia del candidato, que también me puede interesar, pero también quiero saberlo. O sea, yo no estoy en contra de que eso exista ni me parece negativo, me parece que hay que complementarlo. Una vez que yo ya mandé el cable, ganó tal por tal porcentaje, entonces ahí empieza también la otra historia. Para esa otra historia hay algunas armas, algunas herramientas que nos da la construcción del texto ficcional que me parece que son interesantes para textos de periodismo narrativo. Por ejemplo, pensar los personajes, los protagonistas de nuestra historia. En ficción le dicen personajes, nosotros solemos hablar más de los protagonistas. Por ejemplo, cuando hablábamos de los viejitos en España, ¿qué rol central tienen que tener esos viejitos como protagonistas de nuestra historia? ¿Simplemente son sujetos pasivos que necesitan el botón antipánico? ¿O son sujetos activos a los que yo necesito entrevistar y que sean ellos mismos enunciadores de la historia? Entonces ahí el rol del protagonista en mi texto me parece que es importante. Y en ese caso es el viejito sin duda, pero también son los otros, es ir y hablar con la gente que a lo mejor está en la política pública de la tercera edad y hacer este tipo de cosas, pero porque además del botón antipánico, para que no muera solo, no hace algún tipo de política para que tampoco viva tan solo, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de cuál es el protagonista, uno también puede ir repensando el texto.
Después la idea es un poco el clima que se desea transmitir. ¿Qué quiero decir con el clima? Si uno de alguna manera quiere emocionar, quiere conmover o simplemente quiere transmitir el dato. Por ejemplo, el texto que yo les pasé ayer sobre alcoholismo, que por ahí la idea es pasarlo a la tarde, de verlo a la tarde. Para mí, a veces por algunos temas le pasa lo mismo porque hay mucha subjetividad en la recepción, sin duda. Me parece un texto extraordinario sobre una persona que cuenta por qué es alcohólica. Y que es un texto que curiosamente no es tan claro. No es soy alcohólica porque el alcohol me da felicidad. En algún momento soy alcohólica porque quizá no quise vivir, en algún momento soy alcohólica porque me da placer, soy alcohólica porque no quiero ver la realidad que tengo al lado, soy alcohólica porque no sé muy bien cómo manejarme en el mundo. Hay como distintas facetas. O soy alcohólica porque no me importa nada, que también lo dice. Ese clima que uno quiere transmitir, sin duda se consigue a través de pensar las notas en distintos lugares. Yo puedo tener incluso una nota testimonial, pero hecha con 4 o 5 personas, en vez de con una sola profundidad, que me digan, para mí fue muy difícil salir del alcohol porque tal cosa, o para mí el alcohol significó tal otra, y no conseguiría el clima que consigue esta persona, que es de un desnudamiento a mi juicio feroz sobre cuál es el rol de una vida que necesita de algo externo para seguir siendo vida. Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero un texto que duela, lo puedo hacer en el diario, en la revista, en el suplemento que estoy, o necesito hacer a lo mejor un texto más informativo, que tenga elementos narrativos, porque si es muy informativo va a tener un clima menos denso, por ahí va a tener menos fuerza, pero va a ser más todo público, o voy a necesitar informar porque hay algún estudio nuevo que se hizo y se necesita complementar. Entonces, a partir del clima que yo siento que puedo transmitir con el público que tengo, con el tipo de medio o de sector del medio en que estoy trabajando, también puedo elegir si voy a generar climas narrativos como más duros, un poquito más blandos, un poquito más informativos, y a partir de ahí ver qué elementos de narratividad elijo. Realmente cuando es un solo testimonio fuerte, tiene más dosis de subjetividad y es más duro, pero a la vez es más subjetivo en el sentido de que es un caso. Si yo necesito por ahí trabajar en una noticia caliente que tiene más tendencia, el 50% de la población toma más alcohol del que debiera, a lo mejor no me alcanza ese solo testimonio y necesito complementar con otros, y necesito pensarlos de otro lugar. Bueno, la voz narrativa tiene que ver con lo que hemos hablado estos días, de pensar si es mejor una primera persona, si es mejor un tono neutro, si es mejor explorar un poco lo que yo decía, una segunda persona en algún momento, si es bueno generar un mix, un texto híbrido, que es por eso una de las razones que dejé el texto de Truman Capote hoy, este día de trabajo. Ustedes habrán visto que él genera un espacio donde describe lo que pasa y donde está la voz de María Sánchez, o Mary Sánchez, muy presente, y hay momentos en que él abre un paréntesis y básicamente no, es él hablando en primera persona, Truman Capote. Y es un texto que tiene distintas voces narrativas dentro del mismo texto, con esto que yo también dije que se podían construir pensándolos en lógica de letra redonda y letra itálica, y alguien me preguntó que era itálica y dijo manuscrita, puedo poner algo ya un poco diferente. Pero bueno, tengo que pensar, ¿cuál es la mejor voz narrativa para esto? Un tono periodístico tradicional, un tono más literario pero con lógica de narrador omnisciente, una primera persona, una mezcla, una hibridez de eso. La textura del texto tiene que ver un poco con lo que veíamos hace un rato de los cartoneros. Uno tiene que trabajar algunas estrategias que de alguna manera generen impronta, belleza. Yo creo que sirve a veces pensar la diferencia que hay entre una tela artesanal y una tela de telar. Perdón, una tela industrial y una tela de telar. La tela industrial suele ser mucho más prolija, es lisa, no tiene imperfecciones, es igual a sí misma en toda su extensión, pero de alguna manera le falta gracia, uno la ve un ratito y se aburre después.
La tela de telar suele tener un montón de imperfecciones en el sentido de que tiene como globitos de hilo, como colores que se mezclan de a ratos, al tacto es menos suave, y sin embargo tiene como una atracción justamente por esa cuestión más artesanal. Me parece que, llevándolo a las palabras, uno tiene que pensar, como regla genérica de que no se aplica en el 100% de los casos, pero sí en el 80%, que mientras más verbos ser y estar uno utilice, mientras más palabras que no hagan ruido uno utilice, el texto va a quedar más lavado y va a ser más industrial. Y si uno quiere un texto que tenga esa impronta de telar, tiene que pensar generar también una escritura de telar. Por ejemplo, no es lo mismo decir, a ver, viajé en el subte al trabajo, que decir, nuevamente me aplastaron para ir a trabajar. Ya estoy poniendo, digamos, hablando de un lugar donde uno intuye que para ir a trabajar en un horario que uno tiene que viajar aplastado, ¿no? Con los verbos o con otro tipo de palabras uno puede generar ruido. La palabra en general uno no usa aplastar como sinónimo de viajar, y no es una... Entonces cuando uno lo usa, el lector dice, acá pasa algo. Uno no lo lee en forma automática, uno siente que hay como una mirada distinta, y eso el lector lo siente, no lo siente racionalmente, ¿no? Lo siente desde una mirada, desde una lógica vivencial. Uno siente ese texto que algo le pasa cuando lo lee. Yo creo que ahí sí, digamos, soy bastante clásico cuando nos decía no reiteres los verbos y demás. Cuando yo tengo a veces una hoja con un texto informativo, intento subrayar en color o verlo todo lo que es ser, estar, haber, hacer, tener, deber, y ver cómo los puedo reemplazar por textos por verbos, perdón, que tengan más impronta, que hagan un poquito de ruido, que a lo mejor no son los verbos claramente transparentes para ese momento, pero que si yo los pongo ahí, al lector les va a dejar un efecto de recordación importante. Y eso puede ser con los sustantivos, y eso puede ser con la estructura de las frases, puede ser con las imágenes que uno utilice. En los diálogos la gente utiliza mucho el ser, estar, realizar, hacer. Eso sí, hay que dejarlos tal cual, ¿cierto? Mira, yo creo que en el diálogo en general, primero porque también la lógica coloquial es diferente, entonces al decirnos a incorporar ese diálogo, uno ya está también incorporando una lógica coloquial que sí merece conservarse. Lo que yo sí solo lo cambiaría es cuando queda una palabra. Alguna vez lo usé con un colaborador y se enojó mucho, pero nosotros lo usamos sin segundas intenciones. Cuando el texto está sucio. ¿Qué es el texto sucio? Cuando uno pone un diálogo que es textual y me preguntan, bueno, ¿y a usted el calor de Miami le resulta soportable? Bueno, sí, la humedad, claro, bueno, hay momentos que sí, bueno, hace mucho calor, tiene razón usted. Claro, si yo pongo todo eso, a lo mejor si quiero mostrar dubitación me sirve, pero si no, es un texto muy sucio. Entonces, en algún momento lo tengo que limpiar un poquito para que la cadencia no sea tan dura. Pero una cosa es limpiarlo, peinarlo, y otra cosa es, claro, hacer de ese diálogo una cuestión académica. A usted los climas tropicales le resultan densos, y yo diga, bueno, hay que acostumbrarse a que el mundo es diverso y hay zonas muy húmedas, ¿no? Entonces, claro, no voy a, estoy exagerando, pero no voy a transformar el diálogo en eso tampoco, ¿no? Y generalmente el diálogo me parece conservarlo, pero sí es necesario peinarlo para que no sea demasiado, como en algún momento... Pesado, me sale la palabra, no me quiero repetir. Pesado, demasiado sin gracia, vale la pena peinarlo. O que no aporte mucho, ¿no? También. Aporte tantas cosas. Sí. Novedosas. Claro, ahí sería cortarlo básicamente, ¿no? Que también cortarlo sí me parece que uno siempre edita la realidad, ¿no? De la misma manera que la persona que hace el video elige un minuto de lo que dijo alguien, nosotros los periodistas también hacemos lo mismo, lo que pasa es que lo hacemos de una manera más invisible. ¿No te parece a ti que en el caso, en el caso del clima que se desea transmitir, por ejemplo,
tú tienes que llevar también una intención, ¿no? Porque no vas a hacer un clima porque sí, porque te parece que sea, sino que también tiene que ir incluida alguna intención, algún tipo de mensaje en realidad que tú quieras darle, porque el clima por sí no es un fin. A veces sí, a veces no, a mi juicio. Porque, claro, si nosotros estamos hablando sobre temas que estamos seguros cuál es el mensaje, por ejemplo, hablemos sobre el abuso sexual, supongamos, y pensamos que es algo que hay que erradicar, y tenemos la posibilidad de entrevistar a alguien o contar una historia, me parece que ahí está claro que ese clima tiene una intencionalidad, si queremos hacer un clima oscuro, y no que alguien por ahí nos dé una respuesta, bueno, sí, lo sufrí, pero la verdad es que yo ya me siento que lo superé, así que prefiero no hablar del tema. Entonces uno podría decir, bueno, esta no es la persona para hacer el texto que quiero, voy a buscar otro testimonio. Y ahí estoy de acuerdo contigo que hay una intencionalidad. Ahora, hay temas que me pasa a mí que uno no sabe muy bien cuál es la intencionalidad que quiere, porque simplemente lo que quiere es retratar, reflejar algo, y después que cada uno haga lo que pueda con eso, porque uno no tiene todas las respuestas. Y por ejemplo, vuelvo a reiterar el ejemplo del texto del alcohol. Uno podría decir, bueno, todas las personas alcohólicas intentan esconder algo. O no, a lo mejor hay una persona alcohólica que dice, la verdad que el mundo me le frega, no me interesa el mundo cotidiano tal como está y soy más feliz alcoholizándome. Yo soy quien para decir eso está bien o está mal, a lo mejor lo que yo quiero es dar el testimonio de por qué hay personas que son alcohólicas de distintas maneras. Y él no tiene una intencionalidad educativa, más allá de que uno va a alertar, mira, el alcohol te hace mal, te destruye, tal cosa y tal otra. Entonces, hay momentos en que yo sé claro, como periodista, cuál es la intención que tengo. Hay momentos que mi única intención es reflejar ese pedacito de mundo y que no sé muy bien si eso es bueno o es malo, pero lo que quiero es mostrar que existe. Sí, ahora, y el segundo punto de la voz narrativa. A veces yo creo que es un punto tan importante que se obvia mucho, porque a veces de la perspectiva que tú enfoques la noticia, ¿no? La narrativa, con información o historia, ¿no? Va a depender bastante si la puedes desarrollar o no. Hay gente que es muy ambiciosa y dice, quiere escribir una pequeña novela y dice, observé al avión mientras caía y entonces empieza un ritmo que no se puede sostener, porque también no existe suficiente material. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué consejo? ¿Me explico lo que Sí. quiero decir? ¿Cómo escoger la verdadera perspectiva en la voz narrativa, la que conviene para determinado reportaje o determinada Yo creo que pieza? hay que pensar cuál nos está dando más fuerza para transmitir lo que pasa y que tenemos que pensar que una voz narrativa no siempre es única, sino que se puede, como decía antes, hibridar. Yo recuerdo justamente el comienzo de una crónica que para mí es espantosamente buena. Es un periodista argentino, una vez que cayó un avión a los 15 años en el aeropuerto más chico de la ciudad de Buenos Aires, de los dos que hay, apenas despegó, había un minuto que había despegado y casi no despegó y cayó, murió, creo, no todos no, pero casi. Este cronista sale de la redacción, va al aeropuerto, y los restos estaban a 100 metros de la pista, 200 metros de la pista, estaba ahí, y habla de la primera impresión que es olor a carne chamuscada. El avión se encendió acá. Para mí fue un comienzo que pasaron 14, 15 años, lo recuerdo. Esa idea de lo primero que se siente, no es, bueno, él no decía la muerte, decía es la carne chamuscada. La carne chamuscada es el avión de la Nueva Esperanza, no me acuerdo cómo decía. Ahora, claro, el resto de la crónica tenía muchos elementos de un periodismo mucho más informativo. Era el vuelo que viajaba a tal ciudad, que tenía tanta gente y demás. Empezó con una imagen terriblemente subjetiva, lo que primero le impresionó que era eso. Y después hibridó con un tono mucho más neutro. Y si uno se fija, por ejemplo, muchas de las crónicas o los textos que se publican en el New York Times hacen eso, empiezan con una pequeña historia que es una imagen que golpea y después trabajan mucho más los elementos duros a partir del segundo y tercer párrafo. Entonces, por ahí si no te alcanza todo claro, porque sería distinto que uno dijera, bueno, a 10 años del avión que se cayó, vamos a ver si hubo sobrevivientes, que creo que alguno hubo, no recuerdo exactamente, cuente qué pasó. Entonces a lo mejor ahí sí puede ser una primera persona.
En otros casos no, porque yo también tengo que contar la historia, ¿no? Yo quisiera pedir, Daniel, que nos podrías ampliar un poquito también sobre la textura del texto, tal vez un cambio en los verbos. Ahora vamos a ver 3 ejemplos que tengo, están en las próximas diapositivas. ¿Cómo no caer un poco la imagen que vos describís? Obviamente impacta y llama a leer y a seguir y crea una imagen. ¿Te referís a la de la carne? A la de carne chamuscada. ¿Cómo no caer en el problema de la fotografía, en el sensacionalismo? ¿Cómo a veces hacer que el periodismo narrativo, más allá de buscar ese impacto, no sensacionalice al punto de que cuando te das cuenta que cruzas, ¿qué responsabilidad tienes como periodista para no cruzar la línea, en cierta forma? Sí, son líneas que son primero subjetivas y después sutiles o ambas cosas a la vez, ¿no? Yo puedo decir dónde me sitúo. El límite mío tiene que ver con eso que hablábamos ayer del morbo y la exposición, la muestra, sea en palabras o sea en imágenes concretas del cadáver. Hay algo que no me lo dice el periodista, me lo dice Daniel persona, que me molesta, me incomoda mostrar lo que decían ayer, la cabeza de una persona que me decía que había quedado desglosada después de una carga de dinamita que explotó. Me molesta, como también les conté de un caso en Argentina, mostrar el cuerpo de una chica adolescente que fue violada y asesinada porque no aportaba nada, no es que había una huella nueva que se veía. Entonces, cuando no se aporta más y cuando ya se conoce, para mí se transgrede el límite. Me parece que en el caso esa información sumaba, porque le estaba dando un cariz humano. No estamos hablando solo de 170 personas que murieron, sino les estoy diciendo que murieron de una manera espantosa, que fue terrible, que fue inmediata, que fue todo, que se quemaron, que ya no queda nada de ellos. Me parece que para decir eso es válido. Otros podrán decir que no, claro, yo no tengo ahí una respuesta, pero yo en ese sentido tengo una frontera bastante amplia y me parece que no un amarillismo mentiroso. ¿Qué es el amarillismo? Hay un amarillismo que miente. Entonces yo digo, no se puede tomar el agua de tal ciudad. Y después cuando voy a averiguar es porque en realidad hubo un caso de contaminación en uno de los tanques de la compañía de agua y una persona tuvo, supongamos, tal tipo de colitis y yo tuve así. Y a lo mejor no es para tanto y se puede seguir tomando y ya se solucionó el tema. Ahora, ahí me parece que es un amarillismo mentiroso. Ahora, hay otro amarillismo que lo que hace es profundizar la potencia de la noticia que sí existe. Entonces, que te puede contar qué le pasó, cómo se sintió esa persona que a lo mejor estuvo vomitando o estuvo con algún problema estomacal durante 48 horas sin que descubrieran qué le pasaba. Y ahí me parece que no es sensacionalismo, que es una cobertura mucho más honesta de la noticia. Así yo hago hincapié en temas que sí, que tienen cierto carácter de potencia amarillista, pero que eso no es malo si lo que yo estoy intentando es que el lector me lea, digamos. Eso me parece que es un mecanismo honesto, porque si yo me voy al otro extremo y voy a hacer una mirada mucho más académica de, en algunos momentos, las piletas de agua del sistema de purificación de la ciudad pueden llegar a tener contaminación, pero no hay que preocuparse porque no es grave, pero pueden generar problemas. Me parece que me estoy alejando mucho de la gente. ¿Cómo? Obviamente el tema del contexto, del propio medio donde yo trabajo y la línea editorial me obliga a tener ciertas líneas, ¿verdad? Pero ¿cómo uno como periodista, teniendo la responsabilidad de ser mejor, en general, va descubriendo qué es lo que puede o no puede hacer, cómo no transgredir esas líneas? Es decir, uno lo va aprendiendo, lo aprende en la práctica, o tal vez eso es muy abstracto. ¿Cómo hiciste vos para mejorar y no transgredir esas líneas? Hablas con otros periodistas, ves cómo reacciona el público, lees libros de ética periodística, te interesa leer todo lo que aparece con el culo, por ejemplo, ahora que salió de la Kate Middleton, y
y uno aprende porque cómo hizo la prensa de Inglaterra y la prensa alemana. Es decir, ¿qué te obliga? ¿Cómo mejorás vos para poder tener un mejor criterio como el que estás diciendo? Sí, me encantaría darte una respuesta más seria y responsable, y realmente es una respuesta a borbotones. Los límites de las redacciones son terriblemente tácitos. Las redacciones suelen tener manuales de estilos que en el 80% de los casos jamás se aplican, que son manuales de estilos hechos para una presentación hacia afuera del medio, no para su interno en la redacción. Casi uno diría que el periodista que quiere respetar el manual de estilo a veces es visto con cierta sorna por el resto de la gente, como que es un exagerado de la información. Disculpame, Cecilio, que te estoy dando la cara. Entonces, hay una cuestión personal que uno va viendo, de cómo responde la gente y de cómo va respondiendo el propio medio. No sé si sirve una metáfora. Cuando yo estaba en tercer año de la escuela secundaria, que más o menos porque por ahí cada país tiene una forma distinta de contabilizar los años escolares, yo tenía 15 años, me faltaban 2 o 3 para terminar el liceo, la escuela secundaria. Vino el golpe militar en la Argentina en 1976. Y nos empezaron a obligar, que no era obligatorio hasta ese momento, a ir de saco y corbata. La forma nuestra de alguna manera rebelarnos ante un poder que era oscuro, unívoco, omnívoco, en fin, todo, fue hacer cierta ridiculez del saco y la corbata, pero respetando el saco y la corbata. Entonces a lo mejor íbamos con una camisa. Los que somos viejos nos acordamos que en una época se usaban las camisas de bambula. ¿Recuerdan esas camisas que son como de textura livianita y de colores, medio indias de la India? Entonces usábamos esas camisas con una corbata, que queda espantoso. Y respetábamos la idea de la corbata y la camisa, el saco, chaqueta, como digan en cada país, pero lo hacíamos de una forma en que estábamos diciendo esto ridículo. A veces uno puede generar situaciones similares, en el sentido de decir, yo voy a respetar esto porque me dicen que no puedo hablar, no sé, de aborto, que es un tema con el cual el periodismo latinoamericano tiene problemas, pero sí voy entonces a contar desde otro lugar la inequidad social de la interrupción del embarazo. Mujeres ricas que a lo mejor pueden viajar a otros países, y mujeres pobres que están obligadas o que tienen índices de mortalidad altos en sus abortos si lo hacen, porque están obligadas a determinado tipo de cosas. O sea, no estoy dando una idea si el aborto tiene que ser legal o ilegal, o cuáles son las políticas públicas del aborto, sino lo que estoy diciendo es, miren lo que pasa, según el sector social al que uno pertenece, puede tener la mujer más o menos posibilidades de salir viva de esta decisión. Es una forma lateral de empezar a comentar el tema y ver, o sea, si el medio lo puede decidir o no. Otra forma es preguntar. En las redacciones creo que tenemos este problema que yo mencioné el otro día, que las redacciones son espacios de comunicación hacia afuera, pero en general no son espacios de comunicación hacia adentro. Y muchas veces las preguntas son peligrosas porque conllevan un cierto no tácito. Si yo pregunto es porque tengo dudas, si tengo dudas puede haber problema, entonces estoy incentivando e invitando al no. Por ende, yo he preguntado más de una vez sobre temas que sí tenía dudas, pero lo hago también con cautela porque siento que soy el editor de un área, tengo que hacerme responsable de algo, y además sé también que si yo estoy transmitiendo esa pregunta, estoy diciendo tengo dudas, por ahí lo estamos haciendo mal, por ahí está tal cosa. En casos duros he preguntado, y justamente en esos casos, por ejemplo, tiene que ver con el aborto. Me parece que es un mix, por eso te decía, una respuesta a borbotones. Sin duda que cuando uno ve los temas de ética, los tribunales de ética de otros países también analiza lo que se cuestionó y piensa cómo se puede aplicar.
pero creo que son como respuestas que van en paralelo y que en cada momento uno va eligiendo una. Sí creo que siempre hay espacio para moverse un poquito, como vos decías en algún momento, no porque el dueño de un medio sea del Rotary no se puede publicar del Rotary, no porque a lo mejor el medio tenga una buena relación con la Iglesia Católica no se puede publicar nada sobre el aborto. Me parece que en ese sentido los periodistas tenemos que ir de a poquito corriendo. Una pregunta la vida. Pues este tema es bastante difícil de manejar. Yo creo que uno tiene que aprender, pues como profesional en periodismo, aprender a defender con argumentos cuando uno quiere asumir una postura respecto a determinado tema. Yo recuerdo alguna vez en Colombia que un joven universitario, también en una universidad muy prestigiosa, atropelló a un taxista que venía con 2 pasajeras. Las 2 pasajeras murieron, era un carro súper lujoso que era. Las 2 pasajeras, exacto, y el conductor del taxista quedó inválido. Obvio, todos los medios se movieron en torno a la historia del taxista y de las 2 profesionales que murieron. Incluso yo hice la historia de una de ellas, una niña muy humilde que había salido con mucho esfuerzo adelante. Pero en algún momento en un almuerzo se me ocurrió decir que yo esperaba mucho hacer la noticia del joven, que había salido borracho, que se había tomado unos tequilas, que se había montado al carro. Porque finalmente la escena de cuando llegó la mamá y vio al joven, como que la mamá se desmoronó de ver a su hijo en medio de tremendo problema. Y tuve unas críticas impresionantes, o sea, llegaron a decirme los mismos colegas, a decirme, oye, pero claro, como no fue tu hijo el que se murió, como no fue tu hijo el que quedó inválido, entonces a mí me tocó decir, bueno, ¿qué tal hubiera sido tu hijo el que iba conduciendo ese audio o esa camioneta, qué sé yo? Entonces, claro, uno no vive la tragedia como la vivieron las víctimas, pero sí también es como aprender a entender que también puedes estar en el lugar del victimario y que también esa historia es válida, porque también te puede pasar a ti. Entonces, a pesar de que era el malo de la película, era importante contar también la tragedia desde el punto de vista de esa familia. El periodismo tiene muchas dificultades para contar los lados oscuros de la gente o la gente oscura, y por ahí es algo, bueno, también cuando Horacio preguntaba sobre el clima que uno desea transmitir, o yo decía en un momento más atrás de que las respuestas lineales no siempre sirven. ¿Qué? Las respuestas lineales no siempre sirven. La respuesta lineal acá es: ¿por qué no vamos a ocupar de este muchacho que hizo algo malo o que tuvo una vida demasiado cuidada y nunca se dio cuenta de que tenía que de alguna manera ser responsable ante ese privilegio? En todos los países tenemos, digamos, como algunos cucos vinculados a eso. En la Argentina, en gran parte del Cono Sur, está el tema de los represores. Se han escrito centenares de noticias, informaciones, periodismo narrativo y de muy buena calidad sobre quienes han sido reprimidos y las víctimas, y no se han escrito sobre los torturadores y sobre los represores porque son malos en sí mismos. Yo creo que lo son, pero a uno también le interesa como ciudadano, como lector, saber por qué esa persona torturó. Torturó porque le conviene económicamente, torturó porque no se daba cuenta, torturó porque, como pasaba con los Tutsis y los Hutus, si no lo hacía quedaba marginado de su... Como hace poco salió una revista online de periodismo narrativo que hay en Argentina, Anfibia, un texto sobre los hijos de los represores, cómo esos hijos de los represores en algunos casos apoyan a sus padres de una manera muy potente y en algunos de los casos no quieren siquiera llevar su apellido. Y replica un poco un par de libros que he leído que se hicieron bastantes décadas después en el nazismo sobre los hijos de los líderes nazis. Qué pasó con ellos y de qué manera procesan llevar determinados tipos de apellidos. El periodismo generalmente es muy blanco-negro, entonces claro, ¿cómo haces para...? Y yo en mi sección, en Mundos Íntimos, he intentado, digo, yo en un momento tengo que tener una voz de un represor. ¿Cómo hago para tener una voz de un represor sin parecer que yo quiero legitimar al represor? En algún momento, cuando algún represor se muere y la agarra a cargo de conciencia, aparece como una cuestión de confesionalidad, en algunos casos ha aparecido algo que puede ser más interesante, pero siempre aparece cerca de la muerte, ¿no? Y yo creo que, bueno, cada país lidia con su historia y tiene esos cucos. Y el periodismo lo tiene que afrontar, pero le cuesta también porque tiene una cosa muy binaria, es blanco, negro, es coso.
En lo posible hay que arriesgarse, pero tampoco hay que romper la sensibilidad de la gente. Si uno siente que está ofendiendo, por ahí hay que esperar un poco. Volviendo al tema de la represión, yo recuerdo, no sé si ustedes han leído ese libro, que es en parte un testimonio narrativo de Primo Levi sobre su experiencia en Auschwitz. Si esto es un hombre, es una trilogía, si esto es un hombre es el primero. No sé si lo conocen a Primo Levi. Un libro en italiano judío que ya bastante cerca del fin de la guerra, en 43-44, creo que en 44 lo deportan a Auschwitz. Se salva y después, bueno, cuenta lo que era la vida en Auschwitz. La primera tirada del libro de él, que es del año 46 o 47, si alguien quiere ubicarlo, podemos chequearlo, vendió algo así como 250 libros en toda Italia. 20 años después, su libro se reedita y el libro es un bestseller. Obviamente era el mismo libro. Si algo conocía la Italia del 46, era lo que había sido la guerra, o sea, no es que era un tema. ¿Cómo? ¿Por qué ocurrió eso? Porque a veces estaba muy fresco, ¿no? Exactamente, en realidad es tan fuerte, tan potente, tan duro que la gente no la puede procesar. Prefiere no volver a abrir ese capítulo. En Panamá ocurrió un caso igual que el tuyo en Colombia, porque ¿En Panamá? sí, en Panamá ocurrió, pero no se dio mucho la versión de la muchacha, porque en este caso era una muchacha de clase alta, también de un BMW blanco, no sé qué ocurrió, pero atropelló a su mamá, a una mujer y a su hijo, y el hijo murió. La mujer quedó viva, la mamá del niño quedó viva. Entonces se hizo muchas historias de la mamá, después entrevistó a la mamá, y casi nadie conocía bien al muchacho, o sea, nadie entrevistó al muchacho, claro, porque no querían entrevistarla tampoco, pero no se conoció mucho de esa parte, ¿no? Imagínate que como 2 meses después de esa noticia endurecieron las penas para los conductores borrachos, más años de cárcel y más comparendos y Sí, bueno, todo lo demás. después, ¿no? Una señora había tomado el día anterior y estaba en Guayabada y salió con su hija a llevarla al colegio o algo así y atropelló a un niño, le quitó la pierna, y el niño era karateca. También tuve que hacer esa historia, pero igual, nunca se contó la historia El otro lado. de la mujer, porque y a mí me parecía terrible, porque cuántas veces hay personas que no Contar la realidad es sensacional. Porque uno no puede hacer también Claro, tener el otro lado, pero la o sea, gente se va más por la embaraste, ¿no? por la parte, claro, ¿no? del niño que murió y la mamá quedó sin hijo y también accidentada, golpeada. También, eso llega, ¿no? También, pero ¿qué pasa al otro lado también en sentimientos personales? Yo recomendaría leer no sé si es un cuento o un relato, es ficción, de Kafka de la colonia penitenciaria, que es el torturador que termina el mismo subiéndose a la máquina. Ahí hay una buena muestra de lo que uno, claro, en periodismo realidad no vamos a llegar ni vamos a hacer Kafka. No, pero el círculo es... Claro, pero ahí uno encuentra una buena receta para acercarse a eso, ¿no? A ese manejo. Contar la realidad es sensacional. Depende de la forma en que se la cuente. En algún caso podría ser sensacionalista. Como la carne chamuscada. Yo creo que la carne chamuscada ahí no era sensacionalista. Y si le hubieras... Creo que si en algún momento se hubiera potenciado, entre comillas, y detrás de la carne chamuscada aparecía un diente amarillento y aparecía un ojo que todavía parecía no estar completamente oscuro, que por ahí parpadeaba. Parpadeaba ya no, por ahí sí podía Hacer ser. una película de esta, ¿No? así, bien tenebrosa, morbosa. Te comento esto por lo siguiente. En Veracruz hubo un caso, a lo mejor en las redes lo vieron. Hay una candidata a diputada federal que en medio de la vorágine política, la esposa, una persona subió unas imágenes desnudas a la red de ella, besándose con un diputado federal en funciones, y resulta que la que subió las fotos era la esposa del diputado federal, porque al diputado federal se le olvidó el iPhone en la mesa y la sube, y se arma un escándalo, ¿no? Después de 2 años, hace 3 meses más o menos, las fotos desnudas están en la red, ahí siguen, la pueden buscar, se llama Social 3. Y de pronto el gobernador Javier Duarte la nombra directora de espacios educativos.
Entonces, nosotros hicimos una plana, la contra, con la foto de ella de aquel momento, con el nombramiento que le da el gobernador y con la opinión de ella, pero obviamente arriba con una sola cabeza que decía a enseñar, y la foto de ella está con el top. Entonces pusimos todas las versiones y lo que estaba pasando, ¿no? Primero porque pues no tenía preparación, no había terminado ni la preparatoria, y pues nos parecía interesante que alguien después de todo eso fuera a un puesto tan importante como espacios educativos. Claro, a mí me parece que hicieron una cobertura que tiene elementos de un sensacionalismo que no comparto, porque estás metiendo la vida privada de la persona con la vida pública. Sí me parece importante si la persona no terminó la preparatoria y te vaya a hacer eso. Ahora, que la persona tenga una vida sexual, que tenga la vida sexual que quiera. No habría por qué, porque ella tuvo determinado amante, no pueda ocupar el cargo. O sea, el cargo no tiene, si ella no tiene las jinetas para el cargo, es otra cosa. Las maestras también tienen sexo. Que le haya sacado la foto no es secundario, me parece, o sea, no la inhabilita. Creo que la cobertura de ustedes es llamativa, pero tiene un elemento amarillista para mí. Sí, pero lo que le agarramos, bueno, sí, estoy de acuerdo. Lo que nosotros cuestionamos es que no tenía la preparación para un puesto tan importante. Eso sí, ahí en un momento donde la educación en Veracruz está en el suelo. O tal vez que había sido el sexo en no tenía nada que ver, no hicimos alusión en al... Puerto Rico hace poco hubo un caso de una agente de policía que fue agarrada de un acto sexual con otro policía y salió así en las redes, violento, pero el delito ahí era que había sido en un cuartel de la policía. Eso es otra cosa. La vida sexual de cada quien tiene que ver, pero hay temas que ameritan. Sí, en la Argentina hay por ejemplo un juez terriblemente corrupto que hace unos años fue mostrado en un video yendo a un prostíbulo masculino y salió en todos los medios y se generó también la pregunta de si había que, digamos, el tema no era que fuera ese prostíbulo, sino que era corrupto, y aparte había otra cosa amarilla porque seguramente si hubiera un prostíbulo femenino no hubiera tenido tanta repercusión en los medios. Algunos decían, y tenían razón también, que es distinto un juez que cualquier otra persona, porque un juez tiene obligación constitucional de denunciar delito si lo ve. Y si bien la prostitución en la Argentina ejercida a nivel individual no es delito, ejercida en una lógica prostibularia sí es delito. Y entonces, en particular me refiero de donde hay un espacio gerenciado, ¿no? Yo creo que es una muy mala persona, creo que le ha hecho bastante daño a la Argentina y se lo sigue haciendo, porque aparte negocia este juez con todos los gobiernos que hay, pero la verdad es que él haya ido o no haya ido al prostíbulo masculino no tiene nada que ver con su corrupción. Y estoy seguro que gran parte de la prensa lo publica por una cuestión amarillista. O sea que ahí en el tema de la vida privada me manejo con límites, a mi juicio, un poco más estrictos. Daniel, sí. Pero por ejemplo en el caso de esta persona que habló, Cecilio, puede ser que se esté alertando que su conducta no es la ejemplar, va a ir a un ámbito donde tiene que tratar con personas en formación. Entonces, yo creo que quizás lo han visto desde ese punto de vista, porque otra cosa es una conducta privada, pero ya se ha hecho pública al estar en redes. Pero se hizo pública porque lo publicó otra persona, no porque ella haya dicho, miren, les quiero mostrar cómo es mi cuerpo. Entonces, claro, si ella hubiera tenido esa actitud por ahí es diferente, pero si la esposa del marido encontró que ella tenía relación y publicó la foto, una persona puede ser una excelente docente y tener un amante, no me parece que una cosa invalide la otra.
Yo les decía algo porque Alfonso está preocupado por el break, pero si ustedes quieren seguir y se sirven cualquier cosa y seguimos la sesión, yo creo que podría ser. ¿Sí? Yo creo que lo que a mí me ha pasado es a veces que me metido como en historias que dices, ¿por qué vas a darle voz a alguien? Es que uno escribe o es reportero para entender muchas veces la realidad. O sea, y hay veces que las historias de villanos o de esta gente que está del otro lado, o asesinos, tienen a lo mejor conversaciones con ellos nos ayudan un poco a entender lo que está pasando. Que no necesariamente ese lado nos lo da la víctima, nos lo da lo común que hacemos, ¿no? Sino meternos como en la cabeza de estos personajes que de cierta manera son malvados, pero para entender qué está pasando. Yo creo que si basándonos más allá del amarillismo, si usamos como referencia o justificación tal vez que esta historia merece ser contada, porque nos va a ayudar a entender lo que está pasando, yo creo que eso es válido. Comparto, yo creo que el tema, como dicen los filósofos, teleológico, o sea, el para qué importa, o sea, si lo que yo estoy haciendo agrega algo que me ayude a interpretar, es válido. Bueno, si quieren seguir un poquito, porque me parece, me están diciendo que están cansados y que si hacemos el break, si no lo hacemos, pero falta un poco, prefiero terminar el PowerPoint. La estrategia de sorpresa tiene que ver con algo que hablábamos un poco ayer, por ejemplo, las técnicas de redundancia, la idea de empezar un texto con una misma frase con la que se termina, pero que esa frase se resemantiza, se resignifica y al final significa algo distinto que al principio. Generar a lo mejor un protagonista que al principio no tiene importancia, pero que después tiene una importancia interesante. Por ejemplo, alguien que a lo mejor militó en un partido político, que era corrupto, que hizo tales cosas, durante años no le prestó importancia, pero que después aparece un personaje que sea una nueva esposa, el problema de un hijo, tal cosa que hace que cambie de conducta y a lo mejor aparece ahí un efecto sorpresa, que en vez de ponerlo en un principio nos conviene ponerlo a mitad del texto. O sea, me parece que sí podemos ir pensando al momento de la construcción del texto alguna de esas estrategias. Y por último, pensar también qué es lo que vamos a decir con todas las letras y qué es lo que queda inmanente, qué es lo que queda implícito en un texto. Realmente en literatura, en ficción, las cosas no se dicen, sino que las cosas se sugieren. La literatura más becerra, la que es más obvia, lo dice explícitamente, es una literatura que suele perder calidad. El periodismo tiene niveles de obviedad mayores que la literatura, pero de todas formas me parece que a veces, si yo quiero mostrar o decir que una persona sufrió mucho, no tengo que decir es una persona que ya las lágrimas no le alcanzan para seguir llorando, porque la verdad es que no sé si con eso muestro la potencia de su tristeza. A lo mejor lo puedo decir con otra cosa, con algo así, no sé. Hay un gesto que muestra algo gris. Esa persona ríe, esa persona baile, esa persona trabaje, ese gesto lo sigue acompañando. Es una comisura en sus labios, supongamos. A lo mejor es mucho más tácito, es mucho más liviano y sin embargo tiene más fuerza. Digo eso porque realmente los periodistas trabajamos tonos o imágenes que son muy obvias. Ahora vamos a leer 3 pequeños párrafos de notas que tratan temas muy distintos y que tienen una lógica narrativa quizás extrema, quiero decir, pensados para una revista, para un público homogéneo, para gente que tiene hábito de textos más bien largos. No digo que en todos los medios podemos publicarlos, pero ya que estamos hablando de periodismo narrativo, buscamos ejemplos. Traje 3 que me parece que vale la pena conocerlos, o pensarlos, o ver si nos pueden ayudar en algún momento a nosotros. Este texto tiene que ver con la política. Realmente en la política, en la cobertura política, a uno le parece que es más difícil trabajar un periodismo narrativo. Y es cierto que para la información, si yo tengo que saber
ver la votación, digamos, de una ley o la interna de un partido político, por ahí es más complicado, pero hay otros temas que le podemos entrar. Este es un texto que hizo Tomás Eloy Martínez en el año 70, para darles un poquito de contexto, porque los que no son argentinos no tienen por qué conocer el día a día de todo esto, pero en esa época estaba exiliado en España, y todos viajaban, los peronistas de la Argentina, para que volviera al país. El gobierno no lo quería dejar volver, él decía que no sabía si volvía, si no volvía, y básicamente encontraban a un Perón que estaba como muy cercado por un secretario que tenía, que se había convertido en su propia voz. Y este secretario, que se llamaba López Rega, que figura entre paréntesis, tenía toda una tradición de espiritismo, de vinculaciones un poco con el más allá, atávicas y demás. Y había un cierto vox populi, pero de voz baja, murmurado, de que lo estaba acercando con toda esa cultura oscurantista a Perón. Tomás Eloy Martínez va a hablar con Perón a Madrid y después escribe este, que es un texto mucho más largo, que lo pueden encontrar en un libro muy interesante que se llama Lugar común, la muerte, que son distintos textos que escribió Tomás Eloy, siempre vinculados a personas que están por terminar su periodo de vida, sea que están enfermos, porque son viejos, por lo que fuera. Entonces, él acá está contando una conversación que tuvo con el secretario de Perón, con López Rega. Y él le dice: el general no tiene sueños sino visiones, declaró López Rega con cierta solemnidad. Ya no está en condiciones de soñar. Hace 5 años, poco después de mi llegada a Madrid, le hicieron una operación muy delicada. El corazón estaba débil y no pudo resistir. Murió. Los médicos iban a dar el anuncio de la muerte cuando yo los detuve. Concédanme solamente media hora, les dije. Total, ya no hay nada que perder. Me encerré en el quirófano a solas con el general y lo llamé por su nombre galáctico. Al tercer llamado, resucitó. Ahora es mi energía cósmica la que lo mantiene vivo. ¿Y el general lo sabe?, pregunta Tomás. Lo intuye, dijo. Cuando lo sepa verdaderamente ya no habrá modo de salvarlo. Morirá para toda la eternidad. ¿Qué gana usted con eso?, le pregunté. Yo nada. No estoy al lado del general para ganar o perder, pero el movimiento sí saldrá ganando. El general se pondrá a averiguar de dónde viene el peligro y cuando lo sepa, rodará la cabeza de algún traidor. Es un texto, por una parte, me parece a mí genialmente escrito y espantoso en lo que les voy a explicar ahora. Espantoso en lo que dice, no en cómo está escrito. Él podría haber tomado una determinación mucho más tradicional de decir: crecen las versiones de que el secretario de Perón, López Rega, está cercándolo, de que de alguna manera es la voz detrás del general, y que le dice que hay que actuar y cómo actuar, y que lo hace recurriendo a algunas técnicas extrañas de hipnotismo, ¿no? Y que el general ya no está consciente de todas las cosas que podría llegar a hacer, y que está, etcétera, etcétera. Y que tendría cierta potencia, pero que tendría una potencia claramente menor a este diálogo que suena delirante, ¿no? Argentina tuvo muchas etapas delirantes. Bien. ¿Cómo? Bien. Bien. Hay otra parte que no está dicha y que por ahí se necesita compartir códigos, y por eso lo voy a decir acá. Esta persona, cuando Perón llega al gobierno en el año 73, finalmente vuelve al país, llega al gobierno por segunda vez, es nombrado ministro de Seguridad Social. En estas etapas delirantes nuevamente de la Argentina, desde ese Ministerio de Seguridad Social, o de Bienestar Social, discúlpenme, de Bienestar Social, se manejan las parapoliciales que matan gente. Entonces, toda la parte de feroz represión de la Argentina no empieza con los militares, sino que empieza con el gobierno peronista todavía. Perón había muerto, Isabel Perón en el poder, y López Rega. Y eso que habían creado una organización parapolicial que se llamaba Alianza Anticomunista Argentina, era manejada por López Rega. Y cuando uno lee, sabiendo todo eso, el general se pondrá a averiguar de dónde viene el peligro, y cuando lo sepa, rodará la cabeza de algún traidor, uno se da cuenta, este hombre tenía la idea de la Alianza Anticomunista Argentina
y de empezar a matar lo que él consideraba traidores desde el Ministerio de Bienestar Social, valga la paradoja, ya varios años antes, ¿no? O sea, y no está diciendo todo eso, y a lo mejor obviamente Tomás Eloy no sabía en el 70 qué iba a pasar en el 73, pero ya está dando una pista. Acá, muchachos, hay una cosa que se está cosiendo que es muy oscura. Y todo eso no está dicho, pero es muy claramente entendida por quienes comparten el código o esa cultura de comunidad que, bueno. Este tema tiene que ver con el tema de la adopción, tema más social. Y es un periodista argentino adoptado, y él después, esto lo escribió antes, después me escribió una nota para la sección que yo edito, para Mundos Íntimos, sobre la emoción que tuvo cuando nacieron sus hijos. La Argentina es un país étnicamente bastante desigual, porque siempre privilegió la idea de una Argentina blanca y de origen europeo, y escondió un poco la Argentina mestiza. La Argentina mestiza es más pobre, es más marginal, y generalmente en la adopción tradicional de mucho tiempo, las familias de origen europeo blancas adoptaban chicos abandonados por familias mestizas, que eran las familias que tenían índices de pobreza, marginalidad, violencia más fuertes. Entonces, claro, este chico entra como un chico morocho, mestizo, a una familia, digamos, de origen europea, y nunca encuentra a nadie como él físicamente. O sea, tiene muy buena relación con los padres y todo. Es un tema social, no es un tema psicológico. Es un chico distinto para el medio ese. Y cuando él se casa y tiene hijos, por primera vez siente que hay alguien que se le parece, ¿no? Es una sensación muy potente esa, ¿no? Pero igual acá está, esto es otro texto que habla sobre la adopción y dice: ¿qué soy? Soy un eterno exiliado de la patria morocha. Acá ya plantea un poco lo que yo estaba explicando. Dice, a mí me estaba destinado a tener un lugar social X en esta pirámide social argentina, y me toca tener otro lugar. La adopción es un acto en dos movimientos. Morocha se entiende, ¿no? Moreno. Moreno. Oscura. La adopción es un acto en dos movimientos, del cual la adopción propiamente dicha es el segundo. Antes de eso debe producirse invariablemente otro suceso, el abandono. Sé que era una chica de unos 20 años que trabajaba limpiando la casa de la mamá del jefe de mi viejo en un barrio Paquete del centro de Rosario. Sé que el tipo la dejó embarazada, era alto, andaba en una moto y fue desapareciendo conforme crecía la panza. Sé que estaba asustada porque su padre, un rudo campesino de Santiago del Estero, iba a matarla si se enteraba de que estaba esperando un hijo. Sé que ella se fajaba el vientre para esconderme. Sé que no quiso quedarse conmigo. Sé que ya estaba arreglada mi adopción desde antes que yo naciera. Sé también que hasta este momento en que escribo esta línea no he podido perdonarla. Claro, uno nuevamente puede trabajar el tema de la adopción desde una perspectiva social, y desde esa mujer que no tenía, habrá ganado 2,50 pesos, no podía volver a la familia porque la mataban. El que la dejó embarazada huía. Bueno, ¿tiene culpabilidad o no tiene culpabilidad la mujer en darle una adopción? Qué sé yo, cada uno lo sabrá. Él no la puede perdonar. Pero me parece que es mucho más fuerte este testimonio, hacer un análisis social, estadístico, informativo, de todos los años aparecen abandonados en la Argentina 27 chicos, 35, o las adopciones clandestinas que no pasan por los juzgados. Está todo bien dar eso, pero parece que esto tiene una fuerza, digamos, de alertar sobre lo que está sucediendo, que es mucho más potente, ¿no? ¿Qué es un barrio Paquete? Eso sí. Barrio Paquete es barrio alto, ¿no? Barrio primer mundo, dirán en Panamá. Bueno, Oscar. ¿No? Mira. ¿Cómo? Y este es un tema, es una nota de María Moreno, la misma periodista que escribió la nota del alcohol, sobre el tema de lo que era la cultura sexual de los años 70. Entonces dice: mis amigos y yo éramos como cuáqueros, pero al revés. No hablábamos de la infidelidad, sino de atentado a la propiedad privada, no de monogamia, sino de amores necesarios y de amores contingentes.
Vivíamos en matrimonios abiertos, aunque lo fueran más de la boca para afuera, y al hecho conyugal solo se sumara el gato de la casa. Y asistíamos a asambleas sexuales permanentes que nunca resolvían nada. Orgías con cuadrícula donde el que se levantaba para ir al baño o a hacer pis, por más rápido que lo hiciera, al volver encontraba que su pareja había tenido un acercamiento erótico con por lo menos 3 personas más, o 3 personas. Todos éramos traidores y al celoso lo considerábamos un paria ideológico, como lo hubiera sido en la Unión Soviética, un especulador o un sobreviviente de la corte del zar. Me parece nuevamente que es un párrafo que muestra un poco lo que se vivió, porque para los que por ahí éramos muy chicos en los años 70 y no los llegamos a conocer a esto, siempre queda la idea, ¿cómo fue esa revolución sexual? Y uno la puede contar desde una cosa, bueno, llegó la píldora anticonceptiva, eso que la mujer se pudiera liberar, el flower power, tal cosa y tal otra, y uno lo cuenta desde la tendencia y está todo bien. Uno lo cuenta desde esta escena y me parece que hay un valor agregado diferencial, ¿no? Posiblemente no sean textos que se pueden publicar en todos los medios y solo en sí mismo, pueden necesitar contexto. Algunos, como el de Tomás Eloy Martínez, necesitan un público homogéneo que conozca la situación, porque si no hay código, digamos, que se comparte, no se entiende. Pero sin duda son opciones, son posibilidades, donde siempre está trabajado, donde preguntabas, Magali, hace un rato, las palabras siempre, por ejemplo, mis amigos éramos como cuáqueros, pero al revés. Me parece un comienzo fantástico. Yo voy a hablar de la infidelidad, de lo que era la liberación sexual, y con qué empiezo, con los cuáqueros. Los cuáqueros son una... ¿Cómo? Son los constantes ahora. No, una rama del cristianismo protestante que son terriblemente estrictos en su moral. Es así, ¿no es cierto? Cuáqueros creo que son, ¿vieron las...? Campesinos un poco, sí, son gente del campo Midwest, aquí. Esa imagen de cuáquer en la avena, esos son cuáqueros, esa idea del hombre es pero bueno, es una... como gente que creo que ellos ayudaron mucho al fin de la esclavitud, porque tienen una cosa terriblemente conservadora, pero por otra parte la idea de que todo hombre tenía que ser libre frente a Dios y demás, le ayudaban mucho a los negros del sur a escapar al norte, tengo entendido, ¿no? O sea, son como conservadores, hiperconservadores, pero a la vez muy rectos ante Dios. Bueno, para mí eso es un comienzo muy interesante, porque yo empiezo desde lo opuesto. Voy a hablar del desenfreno, y la primera imagen que te traigo es la del religioso conservador. Entonces ahí hay una decisión, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si quieren que paremos un ratito. ¿Cómo se hace para volver a ser? El SIDA te lo impide. Bueno, paramos 5 minutos, siguieron que eso. Nadie se quiere tomar descanso. Vi una queja del restaurante de ayer sobre 2 señoritas, una mexicana y una colombiana, que dice que hoy no van a pedir nada, no pidan. Hoy no pedimos entradas. Ah, era sobre ustedes, no sabía. La culpa fue mía. Es que llamaron a un cocinero extra para ustedes. Oye, ¿hay que pedir antes? Sí, ¿te pasaron la lista? No, pues estaba hablando, si es que después quieren pásenmela para que no retrasar yo al resto, si... Si no te dejamos allá, nosotros seguimos acá. No es mala idea, ¿eh? Todos descansamos. Todos descansamos. ¿Conseguiste, Cecilio, entradas para los Marlins? Mañana. ¿Perdón? ¿Conseguiste entradas para los Marlins? ¿Pedí qué? Ah, sí, no, voy apenas, me va a llevar Horacio. Ah, te va a llevar. Por favor. Claro, ¿Ah? claro. ¿Al juego? No, lo voy a llevar en el estadio. A comprar boletos y ya luego en el estadio me...
pensé que te invitaba, iba con vos. Me va a invitar a unas chelucas ahí. Yo cuando digo que voy a invitar, invito, Ricardo. No soy como vos que te pones ahí. ¿A qué hora va a ser lo del auto? Dice que vamos a llevar un cartón de cerbatana. Ya tienen el número asignado ustedes en la lista de inscritos, ahí ya tienen el número asignado. Ahora ¿Cortaste el Street? Todavía no. ¿Está abierto? Sí, pero es que no sé si tengo miedo de que si se vaya y después tenga que volver a abrir otra sesión. O sea que él está ahora en cámara. Pero es que de hecho habíamos dicho que solo iba a ser esta sesión la que íbamos a pasar, porque ahora viene el ejercicio de él y mejor lo suspendo ahora. ¿Y la noche por dónde te fuiste? Sí, fue una pizzería.